Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísimas ganas de enterarse de todo lo nuevo y emocionante en el mundo del espectáculo, porque créanme, lo que les traigo hoy es pura magia. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha revolucionado a los fans, y que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Se imaginan casarse en el mismo lugar donde se conocieron? Pues nuestra querida Demet Özdemir ha hecho precisamente eso, y el lugar es sencillamente espectacular. Prepárense para una historia de amor de cuento de hadas, porque vamos a desgranar cada detalle de esta boda que promete ser la más comentada del año. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo, no dejen de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden nada de lo que compartimos. Imaginen esto, el sol acariciando su piel, una brisa suave que trae consigo el aroma de las flores, y el murmullo de la alegría llenando el aire. No estamos describiendo una escena de una película romántica, estamos hablando de la boda de Demet Özdemir y su flamante esposo. Sí, así es, la protagonista de tantas historias que nos han enamorado en la pantalla chica ha dicho el sí, quiero en una ceremonia que ha sido tan cuidada y especial como su propia historia de amor. Y lo más conmovedor, lo que le ha dado ese toque verdaderamente inolvidable, es la elección del lugar. Piensen en la cantidad de momentos importantes que marcan el inicio de una relación, y de todos ellos, ¿cuál sería el más significativo para revivir en el día más importante de sus vidas? Para Demet y su pareja, la respuesta ha sido clara, el lugar donde sus miradas se cruzaron por primera vez, donde nació esa chispa que hoy los ha llevado al altar. Esta elección no es un detalle menor, es una declaración de amor profunda, un guiño a la autenticidad de su relación y una forma de honrar el camino que los ha traído hasta aquí. La noticia de su compromiso ya nos había puesto a todos en alerta, con una mezcla de emoción y expectación que se reflejaba en cada comentario y publicación en redes sociales. Pero cuando se reveló el lugar elegido para la boda, la intriga se disparó hasta límites insospechados. No se trataba de un salón de bodas cualquiera, ni de un hotel de lujo genérico que se ve en todas las revistas. No, la pareja optó por algo mucho más íntimo, más personal, más mágico. Estamos hablando de un lugar que evoca recuerdos, que guarda las primeras risas, los primeros nervios, las primeras ilusiones que se gestaron. Un sitio que para ellos es sinónimo del principio de todo. Esto nos dice mucho sobre el tipo de relación que tienen, una basada en la autenticidad, en valorar los pequeños grandes momentos que construyen el tejido de una vida compartida y en construir sobre cimientos sólidos de amor, complicidad y un profundo entendimiento mutuo. Y hablando de detalles, ¿qué podemos imaginar de este lugar? Las especulaciones han sido infinitas. Podría ser un café acogedor donde compartieron su primer café, ese que se convirtió en el pretexto perfecto para alargar la conversación. Quizás un parque romántico donde se dieron su primer paseo, bajo la sombra de árboles centenarios, sintiendo la promesa de un futuro juntos. O tal vez un restaurante con encanto cuyas paredes fueron testigos de su primera declaración de amor, palabras susurradas al oído que resonarían para siempre. La verdad es que sin saberlo aún con exactitud, ya nos podemos hacer una idea de la atmósfera que rodeó este evento. Seguramente fue un lugar cargado de significado, un escenario perfecto para sellar su amor, donde cada rincón les recordaba la dulzura de sus inicios. Y es que, seamos sinceros, ¿hay algo más bonito que ver a una pareja celebrar su unión en el mismo espacio que presenció el nacimiento de su amor? Es como cerrar un círculo, un ciclo completo de enamoramiento y compromiso, pero para empezar uno nuevo, aún más grande y bello, un capítulo que se escribe a partir de las raíces más profundas de su historia. Pero, ¿quién es el afortunado que ha conquistado el corazón de Demet Özdemir? Aunque su vida amorosa ha sido objeto de atención mediática, en esta ocasión, la estrella ha optado por mantener algunos detalles más privados, buscando preservar la intimidad de este momento tan especial. Sin embargo, el amor es innegable y palpable en cada gesto y en cada elección que han hecho. Lo que sí sabemos es que su pareja comparte con ella esa pasión por los momentos significativos y esa visión romántica de la vida. La decisión de casarse en el lugar donde se conocieron no es algo que se tome a la ligera, implica una profunda conexión emocional con ese espacio y con los recuerdos que allí se gestaron. Es una declaración de intenciones, un guiño a sus raíces como pareja, una forma de honrar el camino recorrido y de celebrar que ese primer encuentro, a menudo fortuito, se ha convertido en el pilar fundamental de su unión.
Además, esta elección nos habla de un deseo de autenticidad y de alejar el foco de la ostentación hacia la esencia del amor. En un mundo donde las bodas a menudo se convierten en eventos de gran magnitud y en vitrinas sociales, Demet y su pareja han preferido centrarse en lo que realmente importa, la unión de dos almas, celebrada en el contexto más íntimo y significativo para ellos. Y es precisamente esta sencillez, esta profundidad emocional, lo que hace que la noticia sea aún más cautivadora. Nos enseña que el amor verdadero no necesita grandes escenarios ni parafernalias costosas, sino espacios llenos de historia y sentimiento, donde cada detalle cuenta una historia. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza de una boda reside en el amor que la rodea y en los recuerdos que se crean. Y hablando de riqueza sentimental, los detalles de la boda en sí, aunque envueltos en un velo de discreción, han trascendido lo suficiente como para pintarnos un cuadro de la magnificencia del evento. Se habla de una ceremonia emotiva, donde las lágrimas de felicidad fluyeron libremente y las sonrisas iluminaron cada rostro. Los invitados, un selecto grupo de amigos y familiares muy cercanos, compartieron la alegría de la pareja, creando un ambiente de felicidad contagiosa que se sentía en cada rincón. La decoración, sin duda alguna, ha sido un reflejo fiel de la personalidad de Demet, elegante, con toques románticos y, por supuesto, integrada de forma armoniosa con la esencia del entorno elegido. Imaginen flores frescas que desprendían un aroma embriagador, luces cálidas que creaban una atmósfera íntima y acogedora, y cada detalle pensado para realzar la belleza natural del lugar y la emoción del momento. La elección del lugar de encuentro inicial para la boda también nos deja pensando en muchas cosas. ¿Cómo se sentirían al regresar a ese sitio años después, sabiendo que fue el escenario de sus primeros pasos como pareja, de esas tímidas miradas y conversaciones que sentaron las bases de su futuro, y ahora el de su compromiso eterno? Probablemente una mezcla embriagadora de nostalgia por los recuerdos, gratitud por el camino recorrido y una profunda sensación de plenitud por haber llegado hasta aquí. Es como si la historia se repitiera, pero en una versión más madura, más consolidada y llena de promesas para el futuro. Cada rincón de ese lugar seguramente se llenó de nuevo de esa magia que los unió, multiplicándola por 1000 en este día tan especial, un día que queda grabado a fuego en sus corazones. Y no podemos dejar de lado el factor inspiración que esta boda aporta a todos nosotros. Esta unión es un ejemplo perfecto para todas las parejas que están planeando su gran día. Les demuestra que no siempre es necesario seguir las tendencias más convencionales o aspirar a la boda más lujosa. Que lo verdaderamente importante es que la celebración sea un reflejo auténtico de su propia historia de amor, de sus gustos personales y de los recuerdos compartidos que los han unido. Casarse en el lugar donde se conocieron puede ser un gesto increíblemente romántico y significativo, que aporta una capa adicional de emoción y personalización a la ceremonia. Imaginen la conversación que pueden tener los invitados al saber que ese jardín, esa terraza, ese salón, no es solo un espacio, sino el lugar donde comenzó todo, la semilla de este amor que hoy florece. Además, esta decisión tiene un valor sentimental incalculable. Es como volver a las raíces, a los cimientos de su relación, y desde allí proyectarse hacia el futuro, con la certeza de lo que han construido. Es una forma de decir, aquí empezó todo, con una mezcla de esperanza y un poco de incertidumbre, y aquí es donde decidimos construir nuestra vida juntos, con la certeza de nuestro amor. Es un acto de valentía y de amor profundo, de querer revivir y honrar esos momentos que forjaron su vínculo, esos instantes que, aunque sencillos, fueron cruciales. Y sinceramente creo que es una tendencia que deberíamos ver más a menudo, porque el amor se nutre de estos detalles, de estas historias que dan forma a nuestra identidad como pareja, de estas anclas emocionales que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por otro lado, la repercusión de esta noticia en las redes sociales y en los medios ha sido enorme, tal como se esperaba. Los fans de Demet Özdemir, que la siguen con devoción en cada uno de sus proyectos y en su vida personal, han reaccionado con una alegría inmensa, inundando las plataformas digitales de mensajes de felicitación, buenos deseos y admiración por la originalidad y el romanticismo de su elección. Es increíble cómo un gesto así, tan personal y significativo, puede conectar tanto con la gente. Porque al final, todos buscamos historias de amor que nos inspiren, que nos hagan soñar y que nos hagan creer en la magia que puede surgir de un simple encuentro, de una mirada compartida, de una conversación que da inicio a un camino juntos. Y pensando un poco más allá, ¿qué desafíos puede implicar casarse en un lugar que no está diseñado específicamente para eventos de esta magnitud?
Seguramente hubo una logística importante detrás, un trabajo de planificación y coordinación para que todo saliera a la perfección. Pero cuando hay tanto amor y tanta determinación, los obstáculos se vuelven menores, e incluso se convierten en parte de la aventura. Lo importante es que la pareja encontró la manera de hacer de ese lugar su escenario ideal, adaptándolo a sus necesidades sin perder su esencia, su encanto original. Y eso, de nuevo, es un testimonio de su compromiso, de su visión compartida y de su capacidad para convertir los desafíos en oportunidades para demostrar la fuerza de su unión. En resumen, la boda de Demet Özdemir ha sido mucho más que una simple unión matrimonial. Ha sido una celebración del amor en su estado más puro, un homenaje a los comienzos, a esos momentos que forjan el ADN de una relación, y un testimonio de que los lugares con historia, cargados de significado, pueden convertirse en los escenarios más mágicos para los momentos más importantes de nuestras vidas. La elección de casarse donde se conocieron es un detalle que ha resonado profundamente en el corazón de sus seguidores y en el mundo del espectáculo, y nos recuerda que el verdadero valor de un evento, ya sea una boda o cualquier otra celebración importante, reside en el significado que le damos, en la historia que cuenta y en el amor que lo envuelve. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles de esta boda tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta elección. ¿Se casarían en el lugar donde conocieron a su pareja? ¿Qué lugar sería para ustedes ese rincón especial que guarda la magia de su primer encuentro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan inspirador como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta hermosa noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque siempre tenemos algo emocionante que compartir. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.